Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. De antemano les agradecemos de todo corazón sus oraciones a todos ustedes, las oraciones de nuestros hermanos en nuestra iglesia local por todos nosotros. Y de verdad que le agradecemos a Dios por su amor y su misericordia y por haber prestado oído a las oraciones de todos y cada uno de ustedes. ¿Sí se escucha, amor? Permítame un segundito. Parece ser que algo está sucediendo con Facebook. Parece ser que no está transmitiendo, los mensajes a los celulares. Si alguien me puede ver por ahí, me puede confirmar, por favor, que no es precisamente mi aparatito de internet. ¿Sí se está viendo? Por eso, entonces dile a José que te ayude tal vez con tu teléfono. Amén. Así que bueno, gloria al Señor. Escucha, si se escucha en mi teléfono primero, asegúrense por favor. Hemos tenido un poco de complicaciones con la tecnología. El día de ayer no tuvimos internet por toda la tarde y es por las razones que estaban arreglando algún sistema aquí local que todos nuestros vecinos pues no teníamos ningún internet. Solo quiero, amor, eso es. Si se está viendo, se está escuchando mi audio, mis palabras, todo. En el mío. No, pues sí. Sí se está escuchando. Ok. ¿En el tuyo también ya? Ok. Amén. Gloria a Dios. Vamos adelante. Gloria al Señor. El Señor es misericordioso con nosotros. Gloria a Dios. Parece ser que había un inconveniente en el teléfono de mi esposa. Así que les digo, tuvimos complicaciones. Ayer no tuvimos internet prácticamente todo el día, después de cierta hora, pero que ya estamos, gracias al Señor, en línea. Y les decía, gracias le damos a Dios por todos ustedes, por haber orado por nosotros. No sabíamos, ya ver, como les dije la semana pasada, no pudimos estar con ustedes a raíz de mis enfermedades. Creíamos que era una gripa regular, pero eso empezó el viernes pasado. Ya para el día domingo no podíamos prácticamente continuar, y el día lunes, el día martes, pues no podía ir a trabajar porque ya me empezó a nacer un dolor en mi espalda. Yo descartaba que eran los pulmones porque pues no había tosido, solo era la gripe, pero resulta que no, si eran mis pulmones. Había dos infecciones. Esta infección nueva que anda por ahí en la garganta con los niños, no recuerdo ni el nombre es bastante raro, pero que sí afecta bastante la salud. Y también pues se descubrió que tenía la otra infección, el coronavirus, una vez más, por segunda vez. Le digo, y no lo supimos hasta hace 2 días, porque ya el día viernes ya no podía aguantar el dolor en mi espalda. Gracias a Dios me dieron una cita inmediata con mi doctora de cabecera y ella me prescribió un medicamento que ahora ya usted puede escucharme hablar un poquito ronco, pero ya puedo hablar, ya puedo estar más estable y pero que gracias al Señor pues no pasó a mayores. Así que estamos medio trastalados ahorita por la enfermedad, pero estamos bien, o sea, tenemos esa estabilidad para poder estar con ustedes. Pero de antemano, si en grado caso me ven por ahí divagando en mi mente por otros lados, ya no es la enfermedad, sino son los medicamentos. Así que el medicamento no puedo escuchar bien por este oído, está tapado. Espero que pueda yo estarles dando la suficiente fuerza a mi voz para que puedan escuchar bien y que no se pierdan pues de esta bendición, la cual es la palabra del Señor que queremos compartir con ustedes. Y de antemano, amén, a Rafael, Dios, Jehová, Rafa, nuestro sanador, le damos siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, porque el Señor nos sana de todas nuestras enfermedades. Así que le damos gracias a Dios por esta bendición de poder estar con ustedes. Y espero que sea de bendición para sus vidas también. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por esta victoria y por las que nos seguirá dando más adelante a todos y cada uno de nosotros. Y que el Señor de antemano sabemos que se glorificará porque Él sabe los propósitos que tiene para nuestras vidas, ya sea que nos los haga saber al instante por qué razón nos hace pasar por esas situaciones, o que nos las haga saber a la mitad del curso o al final o tiempo después. El Señor sabrá
cómo dirigirnos a nosotros y ayudarnos a entender por qué ha permitido todas y cada una de estas cosas, ¿no? Pero que sabemos que de antemano es para que nosotros sigamos escalando peldaños para la gloria del Señor. Amén. Así que vamos a orar y nos entregamos en las manos del Señor en este día. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en este día una vez más perdones todos nuestros pecados. Perdona nuestra maldad, perdona nuestra injusticia, perdona nuestra iniquidad. Te bendecimos, Señor, porque de todas y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, tú nos enseñas algo nuevo. Ya sea, Señor, que nos enseñes a seguir viviendo para ti, ya sea que nos redargullas de algún pecado, o ya sea que hay algo, Señor, en nuestra vida que no precisamente parezca pecado o que no sea pecado para ti, pero que sea un obstáculo, Señor, para que nosotros podamos vivir una plena comunión contigo. Y te damos gracias, Señor, por todo eso, porque como tu palabra dice, que todo lo que tú haces obra para bien en nuestras vidas. De hecho, Señor, nosotros, como dice tu palabra, nos vamos a ir santificando en tu palabra conforme tú vayas obrando en nuestras vidas. Y te damos gracias porque no nos dejas ni nos abandonas, sino que cada día nos vas limpiando, purificando y santificando para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En esta noche, Señor, nos entregamos en tus manos para que seas tú hablando a través de nuestras vidas a nuestros hermanos que nos escuchan. De antemano te damos gracias por todos ellos, por su amor, por su dedicación, por su tiempo que han dedicado para clamar a ti, Señor, para la salud de nuestras vidas. Te damos gracias por todos y cada uno de ellos, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te rogamos y te suplicamos que así como nos has suplido a nosotros y nos has ayudado a nosotros, que así también los ayudes y los bendigas y les suples a todos y cada uno de ellos por sus buenos deseos, Señor, hacia con tu siervo. Gracias, Padre, que en esta noche tú puedas enseñarnos una vez más tu palabra y que puedas guiarnos a través de tu escritura, Señor, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser enseñados en toda tu voluntad y en todo el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Dame la fuerza en la garganta para terminar esta clase para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. De antemano, quisiera pedirle una disculpa incluso a nuestros amigos, hermanos o personas que nos ven a través de YouTube. A ellos y a ustedes, mejor dicho, me dirijo directamente a ustedes de YouTube, aunque es un grupo pequeño, pero se ve que es firme, es estable, gracias al Señor, un promedio entre 17 a 23 personas. Disculpen que no les avisé la semana pasada porque no tuvimos esta clase, pero espero que con la narración de hoy, comprendan que fue por causa de una enfermedad. Y este caso era el coronavirus y la otra enfermedad de la garganta que le está dando a los niños, que está muy de moda hoy en día. Así que de antemano disculpen por no haber dado la razón, pero aquí está la razón. Pues. Y de antemano sepan todos y cada uno de ustedes, tanto en Facebook como en YouTube, que no vamos a desistir de compartir la palabra del Señor, al menos que sea pues algo de urgencia, como en este caso mi enfermedad. Amén. Así que vámonos a la clase de hoy directamente. El tema de hoy es trabajar por el alimento duradero, el cual nosotros lo encontramos en este caso en particular en Mateo capítulo 6, versículos 22 al 27. Miren, de antemano, quisiera compartirles. Es un poquito difícil compartir o partir o separar para ciertas clases estos versículos porque es una narración completa. De hecho, empieza, híjole, vamos a decir, prácticamente desde el versículo 22 hasta el versículo 59, pero que vamos a tratar de no lastimar, de no herir, de no hacer sufrir la escritura en la separación de estos bloques de versículos o en estos bloques, para que no se vea afectado el contexto, sino que vamos a buscar con la ayuda de Dios poder ser fiel a la escritura lo más posible, pero que de antemano pues necesitamos separarla, repartirla para poder compartir las clases con ustedes, pero que les digo, va a ser un poquito difícil y si en algo de ello me equivoco, les ruego
nuevo me disculpen, pero que hacemos lo mejor posible para que sea entendible en el corto tiempo que tenemos. Así que les ruego nos disculpen, vamos tranquilos al pasito, con paciencia, pero glorificando al Señor con efectividad en todo lo que hacemos. Amén. Así que gloria al Señor por eso. Como les digo, los versículos los encontramos, en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 27, los cuales dicen así. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero, perdónenme, voy de nuevo. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde se habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Gloria al Señor. Así que, una vez más, siéntase bienvenido, todos y cada uno de ustedes, y entramos de lleno a la clase de hoy. Así que como nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en este caso en particular, podemos ver a todas y cada una de aquellas personas que tuvieron el privilegio de estar, como les dije en ocasiones pasadas, en el mejor restaurante y con el mejor chef del mundo. Permítanme un segundo, déjenme mover mi programa para acá. Y como les digo, estos personajes ahora se encuentran en el día siguiente, pero antes de continuar solo vamos a recapitular en 1 o 2 minutos. Sabemos que hubo la gran cena milagrosa donde nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5.000, sin contar a las mujeres y los niños. Luego vemos que durante esa tarde, esa noche, llega la noche, el Señor descubre que hay unas personas que prácticamente querían obligarlo a ser el rey de ellos, porque miraban en él, en este caso, el potencial de aquel que podía liberarlos del yugo de la esclavitud de los romanos, pero aparte también podían ver, como dijimos en clases pasadas, la solución a la necesidad que mayormente tienen las personas, el cual es de alimentar sus cuerpos. De ahí que ellos dijeran, este verdaderamente es el Mesías que había de venir, y quieren apoderarse de él como el rey, ¿no? Como para serlo rey. Luego vemos que Jesús entiende y comprende eso, lo encontramos en los versículos 14 y 15. Jesús, luego de acuerdo al libro de Marcos, nos dice que les hace saber a sus discípulos que se embarquen y se vayan al otro lado del mar. Parece ser que hasta cierto punto más adelante, vamos a verlo, que estos personajes escucharon de alguna forma lo que Jesús le había indicado a sus discípulos. Luego Jesús termina despidiendo a la multitud, se va Jesús al monte arriba a orar, a estar tranquilo, el momento de paz después de haberlo atendido a ellos, y por la noche se genera esa tempestad en el mar, donde al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que viene a donde ellos caminando por el mar, y luego al final de cuentas terminan a la otra orilla, ¿no? Pero ahí, durante ese transcurso de esa noche, al siguiente día por la mañana, las personas que experimentaron esa alimentación milagrosa se despiertan, ven ahí, en este caso en particular, la escritura no nos dice directamente que al levantarse vieron todas estas barcas que venían de Tiberias, pero nos lo dicen los versículos 22 al 24, donde ellos al darse cuenta de todas esas barcas, pues sabían de antemano que a la noche anterior solo había habido una barca y que en esa barca Jesucristo había despedido a sus discípulos
y él no había subido con ellos. Así que esas barcas no le podían confundir de que Cristo se haya alejado con ellos en otra barca, porque ellos sabían de antemano que solamente había una, ¿no? Pero más sin embargo, podemos ver nosotros, en este caso en particular, que ellos hacen una búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Una búsqueda para poder encontrarlo, y al no encontrarlo, pues entonces ellos se recuerdan de que Jesús había mandado a sus discípulos al otro lado del mar, así que para ellos lo más probable era de que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que había enviado a sus discípulos, no estaría mucho tiempo sin ellos, porque tenía que estar con sus discípulos. Así que hicieron bien un buen acierto al irse al otro lado, a Capernaum, donde habían sido enviados los discípulos, donde posiblemente tarde que temprano verían a nuestro Señor Jesucristo llegar y reunirse con ellos y estar una vez más con Él. Ahora bien, una de las cosas interesantes es poder descubrir en esta parte de la escritura, del versículo 22 al 24, cómo es que Juan es quien nos los narra, porque estamos estudiando el libro de Juan, y Juan no estaba de este lado de la orilla. Juan era uno de los que habían subido la barca y que durante la noche habían padecido esa tormenta y que durante la noche habían visto esa experiencia espectacular de Cristo caminar por el mar, pero que ahora, a esta mañana, él se encontraba del otro lado. Digo, es bien interesante poder ver que la Biblia nos dice cosas que no nos especifica de dónde viene esta información. Pero más sin embargo podemos especular que Juan, una vez estando del otro lado, las personas que estaban acá de este lado del mar, al encontrarse con ellos al otro lado, Juan les pudo haber preguntado y en este caso en particular, ¿y qué pasó con ustedes? ¿Qué hacen por acá? Y que alguno de ellos le haya podido explicar, mira, pues es que nos levantamos, miramos todas estas barcas, pero sabíamos que no estaban allí cuando ustedes se habían partido, que Jesús les había dicho vayan al otro lado, y sabíamos que Jesús no estaba aquí. Nos preocupamos, no vimos a Cristo, no lo hallamos por ningún lugar, así que vinimos acá al ver las barcas de Tiberias y nos embarcamos juntos con ellos para acá para estar con ustedes una vez más. Así que le digo, pero eso es una especulación, la Biblia no lo dice, pero me llama la atención de que Juan tiene esta información que no nos narra de dónde la obtuvo, y la Biblia no nos dice de dónde la obtuvo, pero que nos narra los sucesos que pasaron del otro lado del mar mientras que Juan estaba con los demás discípulos al otro lado en Capernaum, ¿no? Y le digo, es bien interesante poder descubrir esta riqueza, porque por lo regular leemos la Biblia de pasón, pero pasamos a veces como de noche y no descubrimos ciertas riquezas que nos ayudan a entender, a comprender otras acciones que nos habla la Biblia, ¿no? Pero como les digo, no lo sabemos de dónde la obtuvo, simplemente doy una idea de cómo pudo haber obtenido Juan esta información. Ahora bien, en el versículo 22 nos habla en este caso en particular, perdón, en el versículo 23, que habían arribado unas barcas de Tiberia. Hay muchas explicaciones acerca de por qué estas barcas de Tiberia estaban en el lugar donde había surgido ese milagro de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no, la Biblia no nos especifica, no nos dice fueron tales personas, vinieron por esta razón. No, la Biblia por ningún lado especifica de dónde provinieron o por qué llegaron a ese lugar. Mas, sin embargo, ciertos estudiosos de la Biblia nos dan ciertas ideas y nos dicen, número uno, que eso sería más bien la prueba de que verdaderamente había habido una tormenta en la noche anterior en la cual estaban batallando los discípulos. Dicen que en este caso eran personas que también tal vez se encontraban en el mar, se levantó la tempestad y al final de cuentas tuvieron que buscar un lugar donde desembarcar para refugiarse de la tormenta, y en este caso llegaron precisamente al lugar o a la playa donde había desembarcado Jesús, y que prontamente cerca de ahí ejecutaría este milagro de la alimentación de los 5.000. Otra opinión que se da de ahí de los estudiosos es que dice que, acuérdense que estábamos hablando que era cerca la Pascua y que algunos pensaban o sabían que algunos de sus familiares que venían de lejos venían por ahí, y que vinieron, supieron que estaban ahí, vinieron a recogerlos para llevarlos a sus hogares.
Una tercera opinión es que dicen que algunas personas creen que tal vez estas barcas eran personas que su pan de cada día lo sacaban del taxi, o sea, del llevar y traer personas, aunque no un taxi de 4 ruedas que nosotros conocemos en las calles, pero sí un taxi acuático que utilizaban las barcas para transportar a las personas de un lugar para otro y así ganarse el pan de cada día. Y entonces dice que tal vez de alguna forma escucharon de esa gran multitud que estaba ahí con Jesucristo, que dijimos que algunos estudiosos creían que eran hasta 15,000 y 20,000 personas, pues que se habían venido ahí para precisamente sacar provecho de esa multitud y hacer su labor de taxi. Ahora bien, una cuarta opinión dice que uh, algunas personas que tenían estas barcas escucharon del milagro de la alimentación de Jesucristo y de esas proezas de sanidades que hacían los enfermos y los necesitados, y que al escuchar de ellos decidieron embarcar hacia ese lugar donde se había dado ese milagro de la alimentación para ver qué podían ver ellos o para ver qué podían recibir. Y quinto y la última, perdón, dice que estas personas eran que verdaderamente que querían encontrarse con Jesús. Estamos hablando de los que habían experimentado el milagro de la alimentación, que al final de cuentas su anhelo de su corazón, el deseo de su entero ser, era volver a encontrar a Jesús. Y en este caso en particular, como Dios ha visto el anhelo de su corazón de encontrarse con Jesús, pues él de una forma u otra había proveído de esta barca para que pudieran llegar más rápido y encontrarse con el Señor Jesucristo. Pero como les digo, en este caso en particular son solo opiniones, son solo sugerencias que nos dan los estudiosos de la palabra del Señor, que la Biblia no especifica de dónde provinieron, pero que los compartimos porque nos ayudan a nosotros a desarrollar esa creatividad mental y nos ayuda incluso a generar ciertas preguntas, ciertas cuestionantes que más adelante nos van a ayudar en la escritura al tratar de entenderla y comprenderla, ¿no? Como hemos compartido en muchas ocasiones, una de las clases muy, muy buena, muy tremenda, que nos ayuda a nosotros al comprendimiento de la palabra del Señor, es en este caso la hermenéutica, ¿no? Una clase que bueno sería que todos y cada uno de nosotros pudiéramos tomarla por ahí y disfrutarla para que nosotros podamos disfrutar de la palabra del Señor. Pero como le digo, lo importante es que estaban esas barcas ahí y que esas barcas fueran utilizadas por estas personas que al final de cuentas no querían encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Incluso algunos piensan y creen que estas personas se sentían hasta desamparados, porque si bien dice el versículo 14 al 15, que querían hacerle rey, pues piensan que se habían encontrado desamparados diciendo, allí estaba nuestra solución y se nos ha escapado de la mano, ¿a dónde se fue? Y que fueron con todo anhelo y deseo del corazón de encontrarse con él precisamente para volverlo a tomarlo como rey, ¿no? En este caso en particular dicen que como eran personas que no son como nosotros en estos tiempos, que hoy en día a las 8 de la mañana tú ya tienes que estar en tu trabajo en algunos casos, en nuestro caso a las 6:30 ya tenemos que estar allá, y en otros lugares incluso empiezan a las 9, en otros empiezan a las 7 de la mañana. Pero en este caso en particular dicen ciertos estudiosos que estas personas no tenían horario de entrada, porque en este caso en particular su método de trabajo, sistema de trabajo, no es como la que tenemos nosotros. Así que ellos se tomaron el tiempo para esperar, en este caso en particular, incluso después de ver que Jesucristo no llegaba, empezaron a buscarle por ahí. Al no encontrarle, recordaron, en este caso en particular, que Cristo había mandado a sus discípulos y dijeron, no, Cristo no está por aquí, vamos a embarcarnos, vamos hacia Capernaum, allá están los discípulos y de seguro al encontrar a sus discípulos encontraremos al Señor, al Mesías, al enviado, al que queremos hacer nuestro rey, ¿no? Ahora bien, en el versículo 25 nos narra y nos dice que ellos le preguntaron al encontrarle al otro lado del mar, diciéndole, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea que ellos sabían
que Jesucristo se había quedado con ellos, que los discípulos se habían ido solos y que Jesucristo durante la noche no había pasado por ellos como para decir, bueno, Él se bajó a tal hora de la noche y se fue caminando entre nosotros por todo el camino hasta llegar a Capernaum, sino que ellos mismos, al darse cuenta que no habían visto nada extraño, le preguntan a Cristo, ¿cómo llegaste acá? O sea, no te vimos pasar entre nosotros, no subiste a ninguna barca y además había una gran tormenta. ¿A dónde pudiste haber ido si en grado caso te hubieras ido en barca? Y no pasaste por entre medio de nosotros como para decir, bueno, pasaste y nos estorbaste o te estorbamos en el camino para pasar. Así que en este caso en particular ellos estaban maravillados y sorprendidos al tratar de comprender cómo Cristo había salido de entre ellos sin siquiera percatarse. Pero bien, nosotros podemos ver en este caso en particular que nuestro Señor Jesucristo no le responde a esa respuesta, sino que más bien va al grano, va al corazón del ser humano, va al entendimiento, va al subconsciente para ayudarle a entender que a veces muchas de las razones por las cuales queremos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo no son precisamente las apropiadas o no son precisamente lo que el Señor busca de cada ser humano. Y en este caso a ellos se los expuso y se los hizo saber. Ahora bien, quisiera abrir un pequeño paréntesis para hacerles saber una nota que encontré por ahí de ciertos estudiosos que ellos piensan que Jesús no les respondió las preguntas precisamente porque se dio cuenta que eran personas que eran un poco emocionales en el sentido no digamos negativo, pero no de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. En el sentido de que estas personas de por sí, ya viendo el milagro de la alimentación de los 5.000, ellos querían apropiarse de él por la fuerza, como pudimos ver en la escritura, apropiarse de él y hacerle rey. Dice, ¿te imaginas ahora si Cristo le dice, bueno, mira, déjame te explico cómo salir entre ustedes? Pues mira que yo estaba arriba de la montaña orando a nuestro Padre Celestial y resulta que miro a los discípulos desde lejos que están batallando con esa tormenta, no logran llegar a la orilla, pues me bajé y me fui caminando por encima del mar, hice la proeza, se calmaron los vientos y al final de cuentas hice que Pedro caminara por el agua y de luego Pedro flaqueó en su fe, se empezó a ahogar, le tuve que tender la mano y levantarlo porque no se me ahoga este hombre falto de fe y luego lo subí a la barca, me subí yo también y llegamos pronto a la orilla. Dice, ¿se imaginan si simplemente con el hecho de saber que Dios había multiplicado el pan, los panes y los peces, ahora ellos entender y comprender que Cristo había caminado por el mar, había calmado el mar, había hecho caminar a Pedro? ¿Se imaginan hasta dónde llegaría el pensamiento de estas personas? Dijeran, ¡wow! No solo tenemos a nuestro rey, no solamente vamos a tener nuestro pan en la mesa todos los días de nuestra vida sin tener que trabajar, sino que ahora con su poder maravilloso, majestuoso, ahora hasta vamos a estar mejores que una armadura porque nos va a investir de poder y vamos a conquistar el mundo entero, vamos a tener bajo nuestros pies a todos nuestros enemigos y ahora en lugar de que ellos nos traten como ellos quieran, ahora nos van a hacer los mandados. Y yo digo, wow, cuando vino a mi entendimiento esta explicación de esta persona que abrió su imaginación para reflejar algo que la Biblia no lo dice, pero que al final de cuentas el ser humano emocional puede actuar de manera repentina y errónea delante del Señor. Yo digo, imagínate verdaderamente cuál sería el pensamiento de estas personas, donde al final dijeran, somos ahora unos superhombres, somos una supernación. No vamos a necesitar de nada y no vamos a necesitar de nadie porque todo lo tenemos con Jesucristo. Entonces yo dije, wow, verdaderamente hay personas que dedican su entera vida para tratar de conocer y comprender la palabra del Señor y para ayudarnos a nosotros también, enriqueciéndonos con estas riquezas para tratar de cuando menos asimilar o comprender qué es lo que la Escritura quiere decir a nuestras vidas, porque de ello va a enseñarnos a nosotros
y va a ayudarnos a entender que hay veces que nosotros necesitamos cambiar algo que creemos que estamos haciendo bien y también cambiar algo que en realidad estamos haciendo mal. Pero le digo, es maravilloso poder ver la mente, o sea, poder entrar en el pensamiento de estos estudiosos de la palabra del Señor para poder comprender estas maravillas, ¿no? Así que ellos creen que esa fue una de las razones por las cuales Cristo no les contestó a su pregunta de cómo era que Cristo había llegado allá, para que entonces, si de por sí querían llevárselo a la fuerza, ¿qué no harían en este caso en particular si se percataran de todo lo que Jesucristo hizo y efectuó en la noche de la tormenta? Le digo, sería mucho peor en este caso el error que el primero, ¿no? Pero le digo, son solo explicaciones, la Biblia no lo dice, pero que a mí me ayuda mucho porque me maravilla y me despierta el sentido de la imaginación en el sentido de que me ayuda a preguntarle a la Biblia, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no permitió? ¿Por qué Dios dice? ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué Dios enriquece? ¿Por qué Dios empobrece? Etcétera, etcétera, etcétera. Y que le digo, es de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Así que le digo, gracias le damos a Dios por todos esos hombres que a pesar, como les dije en la clase pasada, hay algunas ocasiones donde sí vemos que meten la pata, pero ese no es el todo del asunto. Un error no tiene por qué descalificar todos los aciertos que ellos han dado para la gloria de Dios. Pues continuamos. Entonces, en este caso en particular, Cristo no le responde a su pregunta, sino que le da más bien respuesta a lo verdadero, a lo genuino que venía de lo profundo de su corazón, y lo cual era una aproximación no apropiada delante del Señor. En este caso, Cristo le responde desde el versículo 26, le dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesucristo les dice, mira, ustedes están aquí no porque han descubierto que el Mesías está entre ustedes por causa de las señales y los milagros y las proezas que he hecho delante de ustedes, sino más bien ustedes están aquí por el emocionalismo de haber estado en ese momento maravilloso donde pude repartir los panes y los peces, de que en este caso se llenó una multitud de 5,000 varones sin contar a los niños y a las mujeres, y es esa la razón que los trae a ustedes para acá. No es la razón de venir y doblegarse ante mí y decir, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, me rindo ante ti, voy a seguirte, dime cuál es la voluntad tuya para mi vida, para ser conforme a tu voluntad, sino todo lo contrario. Y van por algo físico, algo material, algo que va a ser perecedero, algo que no durará para siempre, cuando, como Cristo dice, el Hijo del Hombre sí dura para siempre. El siervo no, pero el Cristo sí, el Hijo sí. Entonces le digo, Cristo les hace saber a ellos y entender que la razón por la cual ellos están ahí son las razones equívocas, las razones que al final de cuentas no les ayudarán para nada porque son perecederas. Y en este caso les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, Cristo les dijo, mire, ustedes hicieron un gran esfuerzo, y ese esfuerzo, lamentablemente, a pesar de que fue muy bueno, fue con gran ímpetu, con un buen deseo, con un buen anhelo, con un buen empuje, pero al final de cuentas, ese esfuerzo que ustedes hicieron es en vano porque lo hicieron de la manera equivocada, lo hicieron de la manera errónea. Ustedes no están aquí para brindar mi adoración, no están aquí para exaltar el nombre de Dios en mi vida, sino que aquí están ustedes simplemente el hecho por recibir ustedes, por mantener ustedes, por levantarse ustedes, porque ahora son ustedes los que están recibiendo estos milagros y estas proezas. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, ya no hagan ese esfuerzo, no hagan ese esfuerzo por la comida perecedera.
sino que más bien hagan ese esfuerzo por la comida que no va a perecer, sino que dura a vida eterna. Y en este caso dice, esa comida se las va a dar el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Soy yo. ¿Por qué yo? Porque a mí me señaló Dios el Padre. Incluso, como dice en otra Biblia, creo que la Biblia de Dios para todos, creo algo así, me parece que decía, dice, porque a este selló Dios el Padre. O sea, Dios puso un sello en Jesucristo como afirmando que Él era el que había de venir y que Dios había dado su aval para que la gente entendiera que Jesús era el Cristo, el enviado por Dios. Y luego, si Dios le place, hablaremos del sello en otra clase. No quisiéramos mezclarlo con esta, porque también tiene sus riquezas y son muy maravillosas. Pero que le digo, en este caso, les dijo, trabajar por esa comida que no perece. Si bien nosotros podemos ver en la Escritura que la salvación y la vida eterna no es merecible, no nos las merecemos, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino que es por gracia. Como dice uno de los apóstoles, no es por obras para que nadie se gloríe. Pues aún con todo y eso, el Señor, en este caso en particular, hay ciertos lugares donde nos habla en la Biblia que al final de cuentas, estando en esa salvación, nosotros debemos de esforzarnos un poco por mantener o por seguir, ¿cómo lo digo? No quiero expresarlo de tal forma que se muestre contradictorio, sino más bien que vaya acompañado de ello, porque no se trata de que si Dios nos salvó, ahora nosotros mantenemos la salvación, como que si de nosotros mismos se perdiera porque nosotros queremos, o sea, sino queremos compartirlo de tal forma de que se vea complementaria con la palabra del Señor. A lo que quiero llevarles es que estando en esa salvación, nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Nosotros, por gratitud a la salvación que Dios ha dado a nuestra vida, debemos esforzarnos de mantenernos en la salvación que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. En este caso en particular, me llama la atención, aunque no es a lo que Cristo quiera decir en este momento, pero que sí vemos algo en cuanto al alimento, es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios les habla a las 7 iglesias, y en este caso empieza en Éfeso, y a la iglesia de Éfeso al final le dice, y al que venciere, o sea, podemos ver el esfuerzo que tenían que hacer estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice, y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero noten que le dice, le daré de comer del árbol de la vida. Y Cristo dice que Él es el que daría de comer esa comida, ese alimento que duraría por la vida eterna. Y aunque no es este caso el que está dando Jesucristo, podemos dar una semejanza a ello de este árbol, el cual la Biblia dice que será un árbol de 12 frutos y que las hojas serán para las sanaciones de los países de la tierra, ¿no? Pero como les digo, aquí Cristo más bien, Él está hablando de sí mismo, porque como nosotros podemos ver más adelante, creo, si no mal recuerdo, traigo unos versículos aquí. En este caso, este era el versículo que les acabo de compartir, la segunda parte del versículo 7, donde habla de darle el comer el árbol de la vida, pero como les decía, Jesús más adelante en el versículo 35, él mismo les da a conocer en este mismo capítulo que a lo que él se refería era a sí mismo, que él sería que él era el Hijo del Hombre, que él estaría de comer esa comida eterna, y en este caso se refiere a él mismo como el pan de vida en el versículo 35. Y dice así, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero también más adelante, en el versículo 53 de este mismo capítulo, le dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que comiere mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero,
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero notemos que Jesucristo, a pesar de que está hablando de trabajar, de obrar, de esforzarse por esta comida que era Él y que era eterna, Él más bien se refería no a comérselo literalmente, sino más bien en el versículo 51 nos dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y si nosotros vamos a la realidad de Jesucristo, ¿qué fue lo que Él dio por la vida del mundo? No dio su propio cuerpo en sacrificio por nosotros, no derramó toda su sangre para la salvación de nosotros. Jesucristo le estaba diciendo: no se esfuercen por las cosas materiales que pueden llenar su vientre en este momento en particular. Incluso pudiéramos aplicarlo hasta el ego, ¿no? Que llene su ego, que llene sus gustos, sino más bien obrar, trabajar, esforzarse por el alimento que a vida eterna permanece, y ese soy yo. Yo soy el que les doy mi vida, yo soy el que les digo soy el pan de vida, les doy mi carne, les doy mi sangre para que la coman y la beban, pero se la doy en ese sacrificio en la cruz. Por eso esforzarse, porque todo lo demás aquí en la tierra es perecedero. La carne que ya se comieron o el pan que ya comieron, en este caso el pan y los pescados que comieron, se acabaron, no hay más. Eso se acaba para siempre, pero el Hijo del Hombre dura para siempre. Esfuércense por eso. Esfuércense por vivir y servir al Señor. O sea, lo que Cristo les está diciendo, todo lo que veáis aquí, dice, todo esto es perecedero. Mejor hagan un esfuerzo por lo permanente, por lo eterno, por lo duradero, por aquello que ustedes van a poder disfrutar sin que cese nunca más. Y le digo, es bien interesante cómo la palabra del Señor nos habla en todos sus versículos de la maravillosa obra del Señor que hay en Cristo Jesús para salvación nuestra. Ahora bien, nosotros pudiéramos, a pesar de lo que ya hablamos, que pudiera enriquecer en nuestras vidas, en todo esto que hemos hablado, podemos adquirir incluso otro conocimiento un poquito diferente a lo que pudiéramos estar expresando en este momento. Por ejemplo, pudiéramos pensar nosotros y recapacitar en este caso en particular y preguntarnos, sentarnos y ser sinceros con nosotros mismos. Si quiere puede utilizar hasta un espejo y preguntarse: ¿por qué estoy yendo a la iglesia yo? ¿Qué me motiva el estar yendo a la iglesia? En este caso, a estos personajes, lo que los motivaba a ellos era tanto las cosas materiales como en este caso el alimento, en este caso la liberación del yugo de los romanos a través de Cristo, y al final de cuentas obtener, si hubieran sabido del poder de Dios que usó para llegar ante los discípulos en esa tormenta, sería ahora la adquisición de ese poder. Pero esos eran motivos erróneos para poder acercarse al Señor, y Cristo les dice: eso no es la manera correcta de acercarse a mí. Esa no es la manera correcta de ir en búsqueda de Dios. Sí, verdaderamente hicieron un gran esfuerzo, un buen esfuerzo. Utilizaron todos sus recursos, todos sus métodos para poder indagar y buscar y ver que yo no estaba entre ustedes y que no me encontraba en el monte y que no me encontraba en ningún lugar. Y fue muy bueno el esfuerzo de decir: no, no, allá en Capernaum se fueron sus discípulos, allá los mandó Cristo, y si encontramos a ellos, encontramos a Cristo. Son muy buenos todos los esfuerzos que hicieron, pero llevaban la motivación equivocada. Asimismo, nosotros, ¿qué motivación tenemos al querer buscar de Dios, a ir a la iglesia? ¿Tenemos también una motivación equivocada? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué asistimos a los cultos? ¿Por qué vemos estas predicaciones? ¿Qué nos mueve a ir a esos devocionales diarios de las personas que nos dan? ¿Qué esperamos nosotros de ellos? ¿Vamos con la motivación correcta de decir queremos encontrarnos con nuestro Dios a través de esas palabras? ¿O nos pasa como le sucede a muchas personas? Como a mí me ha tocado escuchar a personas donde en su primera instancia, en la primera vez que llegan a la iglesia, y dicen: me gustó tu iglesia,
yo creo que voy a volver. Oh, sí, ¿qué te gustó? O me gusta cómo canta. Pero no van o sea, van con la motivación errónea, no van por encontrarse con Dios, no van por el escuchar la palabra de Dios y ver que Dios quiere hablarle a su vida a través de ella. O incluso otros dicen, ¿sabes? Me gustó cómo predicó tu pastor. Oh, sí, 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 predica muy bonito, pude entenderle bien. O sea, van no por la palabra de Dios, sino por el método, la forma en la que las personas proyectan la palabra del Señor. Ya no es por lo que la palabra de Dios pueda escarbar en su corazón y redarguirles de pecado, de maldad, de injusticia, de falta de perdón, de mentira, de engaño, de fornicación, de adulterio, de pornografía y de toda clase de males que se albergan en nuestros corazones, sino más bien van motivados por el método, la forma, la motivación que el pastor da, las risas que saca, las preguntas incoherentes y que van tan fuera de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra del Señor, pero que lo dijo con agrado, con gracia y les cayó en buena hora y les cayó en forma de chiste y dice, no, no, yo sí vuelvo porque aquí sí se siente de verdad como que se viene, se va chévere el pastor con las ovejas. O sea, el método de hacer o la motivación que nos ayuda a acercarnos a las iglesias a veces no es el apropiado. Y eso el Señor lo sabe. Y eso el Señor lo saca a relucir en nuestra vida. Y yo les exhorto una vez más, párese frente al espejo y pregúntese, ¿por qué usted está yendo a la iglesia? Está yendo por el sí, amén, gloria a Dios, amén, ahí sí se mueve el Espíritu Santo. Como una vez nos compartió una persona a quien apreciamos mucho, aunque no la conocemos mucho, y ella nos dijo, no, dice, en mi iglesia, dice, ahí le damos libertad al Espíritu. Y digo yo, ¿es que el Espíritu acaso nosotros lo tenemos atado de pies a cabeza? ¿Acaso nosotros lo envolvemos con mantos como se envolvían en sudarios aquellos muertos allá en las tumbas en los tiempos de Jesús? Nosotros no tenemos atado al Espíritu Santo. Él es libre, Él es nuestro Dios. Él es nuestro consolador, es nuestro ayudador, el que nos consuela aquí en la tierra después de que nuestro Señor Jesucristo estaba en la presencia de Dios. O sea que le digo, ¿qué nos motiva a nosotros ir a la iglesia? O decir, no, amén, no, en mi iglesia surgen milagros y proezas. Amén, si surgen, amén, gloria a Dios. Pero si esa es tu motivación de encontrarte en la iglesia y no encontrarte con el Dios, el Salvador, ¿a qué? Sí, espero que puedan escucharme, perdonen. Y como les digo, ¿cuál es la motivación que nos ayuda a nosotros de poder encontrarnos con nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos motiva? Le digo, bueno sería que todos y cada uno de nosotros reflexionáramos sobre cuál es esa motivación de nuestra vida. ¿Por qué nos encontramos en la casa de Dios? Y espero en el Señor que esto pueda ayudarnos a nosotros, que no hay nada mejor que ir en búsqueda de nuestro Dios, que no ir en búsqueda de esas emociones, como Cristo refleja a estos personajes en su tiempo, personas que en realidad iban por el emocionalismo de tener todo lo que necesitaban, tanto el rey como la alimentación, y al final de cuentas, sus vidas, o sea, el alimento de su alma, lo que realmente necesitaban, pues no era lo que estaba buscando. O sea, Cristo les echa en cara el hacerles entender que sus motivos eran erróneos, porque lo primero que deberían de buscar es la alimentación de su alma. Y ellos buscaban más bien la alimentación de su cuerpo, la satisfacción de sus necesidades primarias en ese momento. Y como les digo, nosotros, con la ayuda del Señor, podemos irnos delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué tú ves en mi corazón? ¿Qué motivación ves en mí? Si al acercarme a ti, si hay una motivación errónea, ayúdame a corregirla, ayúdame a cambiar mi manera de pensar, ayúdame a cambiar mi manera de aproximarme a ti, sino que siempre pueda yo estar viéndote a ti y no estar viendo los milagros que tú puedes hacer en mí. O sea, que en otras palabras sea como un pastor
amigo de nosotros, quien nos dio una clase hace años atrás, y él nos hablaba en este caso de Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, donde aquellos seres vivientes decían, santo, 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 santo es el Señor. Y él decía, nuestro Señor recibía esta alabanza, esta gloria de estos seres vivientes, en el sentido de que cada vez que hacía una proeza, ellos decían santo, cada vez que hacía un milagro, decían santo, cada vez que hacía algo, creaba algo el Señor, decían santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea que ellos no se fijaban por la proeza en sí que hacía, sino más bien en quién era el que hacía esa proeza, y a él es al que le daban la gloria. Y a eso es lo que quiero referirme en este día, que nosotros, si bien yo sé que recibiremos milagros, proezas y maravillas de parte de nuestro Dios, que nuestro enfoque no sean esas proezas, sino más bien el Señor que hace esas proezas, que nuestra motivación de acercarnos a Dios es acercarnos a Él como nuestro Dios, que puede suplir nuestras necesidades, pero que nuestra intención no está en la necesidad, sino en nuestro Dios. Nuestra mirada esté puesta en el que hace los milagros, no en el milagro que está hecho en nosotros o en el milagro que Él puede hacer en nosotros. O sea que les digo, es una maravilla poder descubrir que la palabra del Señor nos enseña que debemos de acercarnos a nuestro Dios con la motivación apropiada, porque el Señor conoce nuestros corazones, y si bien a estos personajes no les dio respuesta a sus preguntas porque su aproximación no era la apropiada, así que no seamos nosotros no recibiendo la respuesta de parte del Señor, porque Él ve en nuestro corazón que nuestra aproximación a Él tampoco es la apropiada, sino todo lo contrario, que nuestro corazón siempre haya un corazón genuino, deseoso verdaderamente de estar en la presencia del Señor, independientemente de si puede hacer un milagro, una maravilla, una proeza en nuestra vida, a nuestros seres queridos o no, pero que nuestro anhelo y nuestro deseo sea de encontrarnos con nuestro Dios todos los días de nuestra vida, pero por lo que Él es, el gran Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, y que fuera de Él no hay otro Dios. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta clase. Hasta aquí la dejamos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Pues cada vez me estoy quedando más sordo del oído, y por ahí parece que mi esposa vio a alguien que decía que no podía escuchar bien lo que decía. Pero que le digo, gracias le damos a Dios por su palabra. Espero que haya podido ser de bendición para todos y cada uno de ustedes, y que al final de cuentas, como yo le dije, le damos gracias a Dios por todos sus milagros, por todas sus maravillas, por todas sus proezas en nuestra vida y en las de nuestros seres queridos, pero que la motivación principal en nosotros de la búsqueda de nuestro Dios sea el encontrarnos con nuestro Dios, con el creador de esas proezas y no con las proezas mismas. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos y cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes. Muchas gracias por sus oraciones. Sigan orando por nosotros. Estamos a prontos a salir de esta enfermedad, que ya incluso le digo, hace 2 días nos dijeron ya el coronavirus ya iba de salida. Estaba presente, pero ya muy mínimo, pero que tenía presente la otra infección de la garganta que le da a los niños, ¿no? Esta enfermedad que es muy común, pero que estamos confiados en el Señor, que el Señor se seguirá glorificando en nuestra vida como lo ha hecho hoy en día, que a pesar de nuestra enfermedad, Él nos ha sostenido en sus manos para poder llegar hasta el final. Y les ruego disculpen por ahí si no, si no fui muy claro. Espero que el volumen de su teléfono pueda ayudarles para poder escucharme más claro, y esperamos que para la próxima semana nos encontremos en perfectas condiciones, y así juntos glorifiquemos el nombre del Señor a través de esta enseñanza. Amén. Así que recuerden que Cristo les ama y nosotros también, y reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo de mí, de su persona y de toda mi familia, a quien realmente les agradecemos el que nos den la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Amén. Así que Cristo les ama y nosotros también.
Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.